es la de don Andrés Pernicioso sobre tarjetas postales galantes de principios del siglo XX. Cuando quieran. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto que ha tenido la deferencia de dedicarle esta jornada con Ignacio de Centrala, pero me parece que dedicársela exclusivamente a él no es justo, porque si bien el trabajo de Juan Ignacio es imprescindible, también lo es el de Mercedes, su esposa. Entonces quiero... Bueno, esta historia es también una historia de mujeres, pero básicamente va a hablar de mujeres adolescentes, porque desgraciadamente esta colección terminó fatídicamente en 1919 a raíz de la gripe española. Pepa y Alfonsa Delgado Galindo murieron a raíz de la epidemia española. Entonces, su hermana Leonor, la mayor de la familia, recogió estas tarjetas en la lata que todos hemos conocido de las abuelas y ahora se están poniendo en valor. Esto está tomando importancia a partir de que el Museo Metropolitano de Nueva York y en el caso español el Ateneo de Madrid hayan decidido estudiar no solamente la tarjeta postal de tipos locales o visiones de la ciudad, sino también de cómo se configuraba el cortejo en aquella época. Podríamos hablar de la relación entre emisor y receptor. ¿Quién enviaba la tarjeta? ¿Con qué interés? ¿Quién la recibía? ¿Por qué? En el caso de Algeciras, las primeras grandes colecciones de fotografías postales la tenemos, la de Collado Sanz y, por citar una de ellas, los dos volúmenes de Antonio Corremocha. Pero vamos a ir viendo esta relación. La tarjeta postal nace como un sistema de comunicación barato a partir de 1871. Podríamos decir que es un sistema de comunicación que nace en el mundo germano. Primero nace en Viena, pero quien toma la decisión de avanzar con este sistema es Alemania. Alemania se está unificando en este momento. Hasta el año 1870, la tarjeta postal solamente contenía la parte exterior, pero como es importante mantener el ánimo en el frente, se le introduce en el anverso de la tarjeta postal la imagen. Entonces, esa es, digamos, la gran novedad que supone el año 1871 para la tarjeta postal. Es, digamos, el primer invento postal que en España está relacionado con la Primera República, de escasa duración. A partir de 1892 aparece la tarjeta postal ilustrada, pero ya con una gran difusión. Básicamente, las primeras son extranjeras y luego, poco a poco, vamos a tener las nacionales. Y por fin, en 1905, digamos que viene el gran invento de la tarjeta postal. El reverso se divide en dos. La parte derecha para la dirección, la parte izquierda para el mensaje. Pero muchas de ellas no tienen el espacio para el sello. Es decir, que estas tarjetas postales no podían circular en abierto, tenían que ir en sobre. Por eso, a la hora de clasificar las tarjetas postales, aquellas que no tienen el espacio para el sello son anteriores a 1874, cuando la Unión General Postal establece el espacio para el sello. Estamos viendo en la primera de ellas una tarjeta postal de principios selladas, luego la que podríamos ver, la que se ha dado a llamar galante, pero también se llaman romántica, y luego por fin una de 1905 ya con el espacio tal cual. En la provincia de Cádiz y en el resto de España, el personaje principal en la difusión de la tarjeta postal es el doctor Mariano Pardo de Figueroa y Serra, natural de Medina Sidonia,
conocido como el doctor Peusse, al revés, es una mentira. ¿Eso qué significa? La clasificación que he seguido yo es la que propone en Mariana López Hurtado para las tarjetas postales del Ateneo madrileño. Vale, esta, ¿no? Vamos a ver. Son tarjetas ilustradas sencillas, es decir, no son dobles ni tienen resorte. De estas que conocemos nosotros que se levantan tarjetas postales y tienen un muñequito. Esas no, ¿vale? En esa clasificación la tenemos artística y la tenemos fotográfica. Artística puede aparecer un tejido, puede aparecer una flor, puede aparecer una mariposa, como la que vamos a ver, y luego la fotográfica. ¿Cuál es el contenido? Pueden ser de felicitación, románticas o galantes, otras que pueden tener el tipo africano que vamos a ver, tanto una como otra. Y todas ellas pueden ser circuladas si la tarjeta tiene el sello y tiene su matasello, o no, que se han enviado a través de la correspondencia, que es lo normal. En este caso, no hay ninguna de ellas que sea circulada. Todas han ido a través de la correspondencia. ¿Cuáles son los motivos que nos podemos encontrar en las artísticas? Básicamente, estáis viendo ahí el cómputo, son de felicitación, románticas. Estamos hablando de las artísticas. Y otras que pueden ser alegóricas, que vamos a ver cómo la mujer es el elemento básico de cualquier alegoría en esta, o danzarina. Es decir, pero estas son las que menos números aportan. La mayor parte de ellas son fotográficas. Estamos viendo de felicitación románticas, son la mayoría de ellas, en la cual la señorita aparece en plan soñador, con su pareja, en familia, hay niños, de tipo costumbrista, andaluces, africanos, folclóricos, clásicos, es decir, estamos viendo estereotipos. ¿Cómo se concebía el papel de la mujer en una sociedad patriarcal? El total de esta es de 81, es decir, de las 98 que la componen, la mayor parte de ellas son fotográficas. Y en el reverso, ¿qué tenemos? Felicitaciones, el emisor, quien es un amigo o una amiga, parientes, en algunas de ellas, Cotimorido se ve bien claro que es un pretendiente, y en la fotográfica, lo mismo, romántica, de cumpleaños, el emisor, siempre amigo o amiga, un pariente. Normalmente, ¿qué se felicita en aquel momento? Tal como podemos ver en ese monumento de la historia contemporánea, que es la historia de la vida privada general en Francia, estamos viendo que se felicita sobre todo, más que el santo, es el año en el que se felicita, básicamente. Y las que menos importancia tienen son aquellas que no tienen ni mensaje ni emisor, ¿vale? Entonces, la artística de fantasía tenemos, fijaros, siempre un relieve, en este caso, son fotografías con relieve, danzarinas, una alegórica del poder del ferrocarril en España, una postal patriótica, o simplemente la mujer como el eje de la casa. Ay, esta es preciosa. Esta es una mariposa. Y el mensaje, ya lo veremos detrás, de Joaquín Bonilla, que es el pretendiente de Pedro. Tienen, a ver, hoy en día se considerarían bastante cursi, con brillantina y demás. Otra, recuerdo de fulanito que quiere recordarte a ti que estoy detrás tuya. Otras, textiles, a que se la emite a su queridísima Pepita. Tenemos florales, o simplemente otras muy simples que te dicen felicitaciones. Pero tenemos una gran gama de ellas.
Y este es el mensaje que le envía Joaquín Morilla a su queridísima Pepita. Pero lo importante, estamos viendo cómo está llegando la alfabetización a los grupos sociales menos favorecidos en aquel momento. Estamos viendo una gran cantidad de faltas de ortografía, pero estamos viendo cómo se expresa el sentimiento de alguien hacia alguien. Otra es el mismo Morilla. Otras, la soñadora. Puede ser simplemente con estos retoques, puede ser semicoloreada, sentada, pero daros cuenta, todas ellas, como bien ha mostrado antes Juan Carlos, son poses. Todo muy artificial debido al sistema de posición. La soñadora, ¿qué estará haciendo fulanita? Por ejemplo, ¿por qué se ha enfadado conmigo? Aquí la relación, fijaros que estamos hablando de tópicos, de cómo se concebía la relación hombre-mujer en aquel momento. Esto era lo que se quería transmitir por parte de la gente dirigente. Igual tendríamos aquí, incluso el enfado. Se emplea aquí, siente el enfado momentáneo. Porque el fin es esa reconciliación. Curiosamente, no hay ninguna que nos hable de la relación del matrimonio. Pero el fin es la relación. Estamos viendo un viaje de novio a Granada. Era lo normal en la época. Y por supuesto, la procreación. Es decir, estamos viendo cómo se configura todo el círculo prenupcial y posnupcial. Y ya lo que me queda por terminar son los tipos folclóricos de tipo andaluz. Aquí en este caso estamos viendo un texto de los hermanos sevillanos que escriben continuamente. ¿Vale? España en ese momento tiene la misión del protectorado marroquí, entonces estamos viendo la relación interétnica. O la propia relación folclórica. Estamos viendo aquí dos pasillas. En el caso de los niños, también lo estamos viendo, cómo se está configurando este caso. Los niños, como si fuera el hijo de Robin Hood. El modo clásico, en este caso, una adolescente vestida de manera oriental. A lo clásico, con la lira. O incluso con la doble cita. Es decir, los distintos tipos que están reflejando cuál es la idea de la mujer en la época. Y como esto ustedes lo podrán ver en su momento en la publicación de Almoreimas con los 40.000 caracteres posibles, pues que lo disfruten. Muchas gracias, Andrés, y muchas método tradicional de calefacción doméstica de la que tiene los años 50 y 60 del siglo XX. Bueno, señoras y señores, estoy muy contento de verlos aquí, pero hay un problema, y es que, dado el contenido de mi modesta comunicación, tenía que estar lloviendo y tenía que hacer frío, no una tarde primaveral como esta, que incita más bien a ir a la playa que a acurrucarse junto al brasero. Vamos a ver algunas cositas. En primer lugar, recordemos que una parte muy importante de la cultura popular es la solución a los pequeños problemas cotidianos. Soluciones
que se han adoptado a lo largo de la historia. Ante los mismos problemas se buscan soluciones muy parecidas. En este caso vamos a hablar de algo que a los que tenemos cierta edad no puede ni por un momento llamarnos la atención, más bien puede ponernos un poco nostálgicos. Sin embargo, a los muy jóvenes sí habrá que enseñarles estas cosas como el que enseña una ánfora romana. Vamos a ver si soy capaz de ver esto. Los calles geniales, la verdad. Aquí tenemos braseros. Bueno, ¿cuál se está viendo? La portada. Vamos a la primera. Bien, el tema de los braseros, que son sistemas pequeños y portátiles y sencillos de calefacción al alcance prácticamente de todo el mundo, forman, igual que por ejemplo el pan, que hemos hablado esta mañana de él, forma parte de un ciclo, que es la transformación de la madera y el material vegetal en algo que es el carbón, con sus variantes, cisco, picón, etc., que lo vamos a utilizar durante siglos y siglos y siglos para la calefacción. Aquí vemos la operación de hacer carbón, que es más complicada de lo que parece. Hay que someter el carbón a una combustión. Todavía se podían ver, yo lo he visto hace años, los conos estos, no sé qué nombre tendrán, de los carboneros en la sierra. Soltaban un humo y demás. No estamos tratando ahora de cómo se hace carbón, sino lo que se hace con el carbón. Bien, vemos aquí otro carbonero y aquí vemos un vendedor de carbón que continúa el ciclo. Se hace, yo le llamo carbón, en sus distintas variantes, se hace ese combustible por métodos artesanales en la sierra y luego se distribuye. Las antiguas carbonerías eran unos verdaderos tuburios totalmente negros y totalmente infrahumanos para los trabajadores. El carbón se vendía a domicilio. Aquí vemos este señor con su sufrido burrito, sí, y que tiene una báscula. Ahora pasamos a ver algo muy antiguo. Los sistemas estos, caseros, tienen raíces en la noche de los tiempos. Puede haber elementos muy evolucionados, como este brasero con sátiros. Ahora estamos en la Edad Media, estamos en el mundo hispano-musulmán, vemos es un brasero rectangular, vemos también, ahora veremos un detalle de esta obra del siglo XV, vemos otro brasero rectangular con las brasas, aquí hay un brasero circular con su encastre de madera, lo vamos a ver muchas veces, el detalle. Tenemos este brasero de gran lujo en esta obra de Mariano Fortuny, y vemos este otro también dorado, tal. Este es del Museo de Sevilla, la famosa Vicaría de Fortuny, y el brasero completamente suntuoso. Algo mucho más modesto es este de arcilla y el otro de metal, que es el más práctico y el que más se ha utilizado. Este gran cuadro de Romero de Torres, de Julio, vemos a una señora y que el elemento principal es el brasero, los brillos del brasero.
Aquí se sintetizan todos los braseros modernos, unas asas articuladas, etc. Vemos la primera badila. La badila es una especie de cuchara, lo digo para los que sean muy jovencitos, que se usaba para remover. Hay todo un proceso en el uso del brasero. Bueno, vemos aquí, en este famoso cuadro de Esquivel, el detalle del brasero. Luego aquí, tiene una base de madera que la vamos a ver en época contemporánea bastante. Este es un cuadro espantoso, atroz, sobre trata de blancas. Es tan desagradable que, como no era tampoco el objetivo de la comunicación, he sacado nada más que el brasero. ¿Por qué? Porque tiene la base de madera y tiene la alambrera, que era muy importante para que no saltaran brasas y para apoyar los pies en determinados momentos. Bueno, aquí tenemos la mesa camilla, que generalmente el tablero es desmontable y tiene un encastre para poner aquí la copa o brasero, y que en Algeciras, por lo menos, yo he visto la tabla superior perforada para que el calor pudiera salir a la estancia y no quedara, digamos, condensado abajo. Tenemos las alambreras, podían tener muchas formas. Y lo típico era, por ejemplo, llovía mucho antes, llegar con los calcetines empapados de agua, poner los calcetines en la alambrera. Era todo un proceso. Tenía muchísimas cosas que contar. Vemos aquí la única imagen que he encontrado de un sacahumos. El sacahumos es una especie de chimenea muy ingeniosa que se ponía encima. Generalmente la copa se ponía al aire libre y creaba un tiro forzado que avivaba las brasas y ayudaba a tener el brasero en condiciones. Una badila reglamentaria. Y ahora otro cuadro, le temo un poco equívoco, como la mayoría de los cuadros de Romero de Torres, que lo que nos interesa es la badila, pero no sé qué está haciendo la señorita, porque no sé si el brasero está encendido. Bueno, aquí vemos una señora algo más mayor que está poniendo en la mesa camilla el brasero. Ya lo tenemos con sus brasas, y son las faldas, pero no está bien. Es la única imagen que he encontrado. Tenían que estar con unos cortes para que los que se sentaban en la mesa camilla pudieran meter las piernas y cubrirse. Y hay algo más, y es que muchas veces tenían bolsillos, y esos bolsillos servían para guardar la postura o lo que hiciera falta. Una cosa muy curiosa es una vez fui de niño a la línea de la Concepción, a casa de unos amigos, y en uno de los bolsillos había un libro, y ese libro era la Divina Comedia de Dante. Y entonces el niño abrió aquí la Divina Comedia y se puso a leer aquí un trocito del principio. No solamente tenía una virtud para calentarse, tenía una importancia enorme desde un punto de vista familiar y social. Digamos que en los años 50 las visitas no se avisaban. O sea, la gente llegaba de un lado para otro, había puertas que estaban abiertas y se veía lo más normal del mundo por la tarde, a la hora de las visitas, ir a casa de fulanita o ir a varias casas, hacer el cotilleo correspondiente, pero claro, eran las cosas que se hacían alrededor de la mesa de camilla. Bueno, pues no solamente era comer y tal, se hacía la vida social de la casa. En la mesa camilla se jugaban las cartas, sobre todo se hacía punto. Me acuerdo mis tías, mi abuela, como posesas, con sus agujas de hacer punto,
fabricando mecánicamente el jersey para toda la familia, hasta para el perro, en fin, tremendo, ¿no? Y luego vamos a ver la última imagen, que es muy elegante, es una mesa cuadrada, las 6 redondas y cuadradas. Y vemos aquí esas dos figuras de una burguesía bastante acomodada, con su té, todo su rollo. Pero podemos ver desde la familia que ya empieza a ver la tele como puede desde la mesa camilla. El sistema este no era muy seguro, había un riesgo de intoxicación, pero por cálculo de probabilidades, aquí, salvo un espantoso accidente, espantoso, horrible, que no lo voy a referir, porque es un trauma infantil, un accidente lo más espantoso que podamos imaginar, no recuerdo casos de intoxicación como en Madrid. Creo que es asunto simplemente de número de población. Por cálculo de probabilidades, aquí se llenaba menos gente que en una gran ciudad como Madrid. Entonces, no todo lo pasado fue bueno. Efectivamente, vivimos mejor ahora con el aire acondicionado y los cómodos sistemas que hay de calefacción. Pero el brasero tenía su encanto y tenía su mundo y tenía algo que los que lo hemos disfrutado en todos sus aspectos lo añoramos realmente. Bueno, y pasamos otra vez a este brasero bastante majestuoso y nada más. Siento que no estéis oyendo y que haga frío. Es lo que pega en este momento. Nada más. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias también por estar del tiempo. A continuación, el doctor. Álvarez Vázquez nos va a hablar sobre agua manante versus agua de sangre, pozo y fuente en los barrios del siglo XVIII. Como aprendemos con la experiencia, me voy a ir directamente a las láminas porque si no os vais a quedar sin nada. Este es el pozo de coca allí en los barrios, en la urbanización del Mirador del Río. Este es un documento interesantísimo, le llaman paño de pintura y es en medio del pleito que después os describiré, es en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se intentan señalar los principales pozos de los barrios. Lógicamente, el perímetro de los barrios no es muy experto, en el mismo pleito se reconoce, no es muy experto en el supuesto topógrafo y no se parece ya casi nada al perímetro. Hay una serie de depósitos que ahora lo iré mencionando y no sé si podré desde aquí. Este ¿se ve la flechita? No. No, sí está bien. No, así que bueno, volvemos a entrar. Bueno, ahora después volveremos otra vez a ello. Se ve ahí el perímetro de los barrios, el pozo de coca está allí en un círculo, hay aquí el pozo de los arrieros, el pozo de los arrieros está ya al final del camino viejo a Algeciras, ya casi entrando en la población,
allí está el pozo de Maldonado, y arriba en la parte de las haciendas, que eso formaba parte de un perímetro que rodeaba a los barrios, que lo estoy investigando, que era lo que se le llamaba la alcaldía, que no hay que confundir con la alcaldía. Esto era del Marqués de Santa Cruz y estaban en Fiteusi, en censo anual y demás, principalmente de viñedos. Curiosamente, la mayoría de los pozos estaban en torno a la cañada de San Roque a Medina Sidonia, que hoy es vía urbana. Este es el primer pozo de coca del año 1781. Hay un pleito que ahora después hablaré de él, y como aquello pasó a público, yo de hecho lo conocí de niño siendo público, había habido un pleito porque querían cobrar y demás. Entonces se ve, aunque en el pleito no conste, que el dueño de la finca, Tadeo de Coca, va a construir otro pozo similar para que ya ese fuese para su uso particular, que este el segundo pozo de coca. En este documento, como luego veré, se hablan de las norias de la huerta, se hablan de otros pozos, de que los barrios tenían muchos pozos particulares, y yo nada más que he encontrado, bueno, las norias sí las conocí de niño, incluso de bañarme en la alberca los veranos y demás, en la huerta segunda, la que se le llamaba de entonces de tambores, pero en los años 70, cuando su urbanización, pues nadie le dio importancia, cerró el pozo, desapareció y demás, y un producto etnológico y cultural que se podía haber mantenido. Bueno, ahora lo que está saliendo es una noria, pero lógicamente al ser metálica, esta sí se conserva. Esta formaba parte de la huerta tercera. La huerta tercera tenía su propia noria de madera, pero se ve que en algún momento del siglo XIX, o quizás principios del XX, lo transforman en una noria de metálica. Esta huerta tercera es llamada la huerta del capitán, que precisamente era de la familia de Juan Ignacio de Vicente, que tanto estamos nombrando aquí. Este pozo, el segundo, el penúltimo, es un verdadero adefesio, porque yo lo conocí y por algún lado de mis papeles debo tener la fotografía con un brocal bastante grande, casi de anchura, de un diámetro de unos 3 metros, cerca de los 4 metros. Se ve que era para meter el cigüeñal o cigüeñal, pero cuando ha ido creciendo el pueblo urbanísticamente, pues lo han puesto como un poco como simbólico. Allí en los barrios se le llama el pozo, simplemente correspondía al pozo de las perinolas, que allí el léxico popular le dicen las perinolas, pero su nombre auténtico original era las perinolas. El brocal es mucho más reducido, y todo lo que es la arcada, la jamba y el dintel y demás, todo está modificado moderno, no se parece en nada. El pozo nada más que tenía un brocal y presumiblemente un pie y el balancín del cigüeñal. Este último pozo es el pozo que le intentaba el Museo Argeli, de allí era del señor Pají. Pají, cuando intentaba buscarlo, no me daba mucha feria, tenía referencia. Mi familia había vivido allí y ahora estoy yo viviendo allí. Y este simplemente allí en la calle se le decía Pají, y no sabía uno si era Joaquín o era Juan Gil. Este no viene citado en el pleito, pero por las referencias que tengo del pueblo y por la zona de puertos que tenía allí, posiblemente sea de los pozos del siglo XVIII. Ahí se ve con toda aunque esté, bueno, después de la lluvia le haría falta una mano de pintura, pero se ve ahí el soporte, la garrucha, el cubo, las cuerdas, y un elemento muy curioso que teníamos los que utilizamos de pozo. Yo saqué, cuando me aburría de estudiar y demás, muchas veces me decía mi madre: Manolo, saca agua del pozo, y me entretenía en sacar agua del pozo, y como algunas veces la vasija se quedaba, o el canasto que se metía con la sandía, o que se metía con el tinto para ponerlo fresco, se quedaba en el fondo, había que utilizar los ganchos que están ahí puestos, eran los que había en mi familia, de la otra casa,
y lo tengo yo porque también alguna vez me ha hecho falta sacar alguna pieza del pozo. Bien, dicho esto, ahora he cambiado. Este es el plan que yo me fijo. Indudablemente este trabajo es también como el de PAN, va dentro de un ciclo, el ciclo de la arquitectura del agua. Yo he elegido los pozos y fuentes de los barrios y podía haber elegido pues, molinos, podía haber elegido puentes, podía haber elegido pues, las propias albercas, las perlas individualizadas, pero aquí me ha interesado más el tema de pozos y fuentes. Curiosamente, todo lo contrario de lo de esta mañana del depósito. Mientras que el depósito era casi un trabajo de búsqueda, de referencia, de comparar lo que se había visto en otras localidades del campo de Gibraltar, aquí es que tengo un documento espléndido donde lo que doy es una síntesis, lo tengo transcrito y posiblemente algún día pues ya tendré que publicarlo porque llevo con este documento más de hace 30 años. Es decir, que de este tema hay bastante documentación completa, mucho más de lo que yo pongo aquí en esta comunicación. En el índice, aparte de la introducción, digo que hay la referencia que yo tenía para investigarla, era una referencia muy puntual del padre Caldera, que en el extracto que hizo del archivo municipal de San Roque citaba que desde los barrios en el año 1750 se habían solicitado permisos para hacer unos pozos y a los meses después pues viene ya que el importe de los pozos se le pagan a los delegados del ayuntamiento y demás. Esa era la única referencia y la que yo puse en mi libro de la antigua ermita, donde cuando Bartolomé de Scott el chantre que funda la ermita de San Isidro, él en la referencia documental pues habla del cortijo, casas y pozos de los barrios, pero no cita ningún nombre de más. Los nombres de los pozos de los barrios vienen a través de dos documentos. Uno es el pleito, que los dos pleitos están en la Chancillería, la Real Chancillería de Granada. Uno es el pleito del Conde de Luque contra los primeros moradores de los barrios, bueno, exiliados de Gibraltar, que estaban construyendo casas en una de las alcarias que estaba rodeada de un muro de cerca de piedra, y él pretendía que eso pertenecía a su mayorazgo, que allí venían los Villegas, y reclamaba las tierras. Ahí sí se citan tres pozos antiguos de los barrios, y que son incluso anteriores a la ocupación de los exiliados gibraltareños. Está el pozo del Santísimo, que estaba en el centro de la población, que precisamente tu tío Isidro, nuestro predilecto barreño, el autor del Paso Doble y demás, pues yo un día le preguntaba, Isidro, me aparece un pozo del Santísimo, y él me contestaba, la Tinana. Pero Isidro, pero es un pozo que es que te viene la Tinana. Me repetí varias veces la Tinaja, y después ya cuando digo, es que él le llamaba la Tinaja, me explica el sitio y en ese pozo había entrado yo de niño y demás. Era un pozo muy curioso porque tenía su base reducida, luego ascendía aumentando su diámetro y luego se cubría con una bóveda para estrecharle el brocal, pero eran de sillares perfectamente encajados. Dentro, encima de ellos, había una casa interesante, que es una pena que no la consideraran en el catálogo de edificios, aunque Carlos sí me parece que la había introducido, pero con el ayuntamiento no la catalogó, y aquello, claro, el dueño pues, modificó el patio donde estaba el pozo, ha cerrado el parte del pozo y demás. En este pleito, que según decía Isidro, podía ser, según decía su familia y según usted había mantenido, podía ser de procedencia árabe. Aquí hablo yo de dos tipos de pozos árabes, los pozos llamados persianos, que eran los totalmente cilíndricos, y los que los que él llamaba arábigos, que eran más estrechos. Mira, en la arquitectura del agua intento indagar, porque además este proyecto
el proyecto principal, que es el pozo de Coca. Es que Coca había construido en el año 1781 un pozo que en realidad hay veces se le llama fuente porque tenía poca altura. De hecho, yo recuerdo de niño haberlo cogido el agua con una lata que había allí cerca, prácticamente casi con las manos. Incluso él dice que para regar el huerto lo sacaban los hombres con un tornillo, un tornillo de madera, que lógicamente se tenían que agachar, y entonces por eso se le va a llamar fuente. Este proyecto es muy interesante, son 100 y pico de páginas, donde el ayuntamiento reclamaba que aquello era público y por lo tanto la intención que él tenía de cobrar no se podía cobrar, tenía que ser de acceso público. Ahí hay un pleito que empieza pues, en el año 1783, él muere, en el año 1805 todavía prácticamente sigue, y todavía incluso después de muerto en el año 1810 pues sigue relaciones. Ese pozo, ese pleito da una serie de detalles sobre el uso del agua y demás, que es lo que yo he intentado siempre como referencia, trasladar desde cómo se hallaba el agua, de cómo se excavaba el pozo, duración que tenía para excavarla, la obra final y el mantenimiento, la tipología de los pozos, los útiles de los pozos, el uso del agua del pozo, tanto para uso doméstico como ganadero, como agrícola. Según fuese ganadero, normalmente utilizaban el cigüeñal, que es un balancín, que me imagino que algunos de vosotros lo visteis en el campo, que era frecuente. En cambio, en la huerta utilizaban principalmente la novia, porque la necesidad de agua era mayor y hacía falta llenar durante la noche o durante el día la alberca para que después poder regar sobre el patio. Y en la casa lo que teníamos era simplemente la garrucha, la polea metálica, que en aquel tiempo era de madera, todavía no estaban generalizadas las de madera. Y esto, en fin, es un trabajo, creo que es bastante novedoso porque, aunque simplemente de los pozos interiores lo que dice es que había muchos pozos en el pueblo que eran de agua buena, que eran de agua vivible y demás, pero te da una referencia general de todo el panorama de los pozos del siglo XVIII. Yo tenía 2 minutos más de la casa. Muy bien, muchas gracias por abusarte tanto el tiempo, por favor. Bueno, pues llegamos a la ponencia de clausura, en la que Domingo Mariscal nos va a deleitar con el primero de... Esto, bueno, voy a darle aquí. Sí, vale. No va a ser un concierto nada más, también va como su charla por el concierto. Pero lo mismo no empieza a cantar más dentro de un cuarto de hora. Bueno, esta ponencia en un principio la íbamos a hacer a la limón, mi amigo Juan Ignacio Vicente y yo. Es la parte hablada y yo la parte cantada, como lo habíamos hecho en otras ocasiones. Pero no me dio tiempo ni a proponérselo porque, como ya sabéis, Juan Ignacio falleció el día 5 de enero. Tan inesperadamente para algunos de nosotros que todavía no nos lo podemos ni creer. Hoy voy a echar de menos su voz tranquila que contagiaba calma y dejaba entrever entre suspiros de gracia popular una gran sabiduría amasada a lo largo de duros y trabajados años.
siempre por encima de su ceguera. La imagen que tengo en mi cabeza cuando cierro los ojos es la de Juan Ignacio paseando tranquilamente, viniendo hacia nosotros siempre del brazo de Mercedes, su amor y su apoyo inseparable hasta el final. También su enorme generosidad, su buena colaboración en todos los proyectos en los que trabajamos juntos, que fueron muchos. Hoy tengo que hablar de sus inicios como pionero en el rescate de los textos de tradición oral, que él empezó mucho antes que todos nosotros, ya en la década de los años 60, cuando yo todavía era un niño. Luego en los 70 dirigió varios proyectos de rescate del folclore, entre los que destaca el Seminario de Investigación Antropológica de los Barrios, formado por ellos dos y un grupo de chavales barreños, algunos de los cuales estamos hoy aquí entre nosotros, ya jubilados. Con ellos recorrió cortijos, aldeas y caseríos del municipio con un afán de superación que todos admiramos, teniendo en cuenta que era una persona invidente. Y siempre en busca, con la ilusión de un niño, de los tesoros materiales e inmateriales de la vida rural, que entonces, con la industrialización de la zona costera, ya estaba en trance de desaparecer. Tanto para mí, como para tantos amigos suyos que nos hemos quedado huérfanos de su vida, pero no de su obra ni de lo mucho que nos enseñó, tengo que decir que desde su oscuridad, Juan Ignacio fue una luz que nos guió por los caminos de la investigación y del amor. Muchas gracias, amigos, y que la tierra te sea libre. Bueno, está claro que yo hoy estoy aquí por él y con él. En el mundo del rescate del patrimonio etnográfico y la tradición oral, Juan Ignacio y yo siempre fuimos de la mano. Así que durante toda esta charla, las palabras que voy a leer entre canción y canción van a ser tan suyas como mías. De ahí que el título y los autores pues sean los que ustedes están viendo ahí. Esta ponencia de clausura trata del cancionero de tradición oral del Campo de Gibraltar. Su base son los textos publicados desde los comienzos de las investigaciones en la comarca de los años 70, básicamente incluidos en 5 libros, que son el Chacatá y sus tradiciones, publicado en el año 1962 por Juan Ignacio de Vicente, la tradición oral del Campo de Gibraltar, una edición recopilatoria de varios cancioneros comarcales que fueron refundidos por María Jesús Ruiz Fernández en el año 1995, la tradición oral en los barrios, un libro con un CD con 20 canciones en el que unimos nuestros dos repertorios, mi amigo Juan Ignacio y yo, y que fue editado por el Ayuntamiento de los Barrios en el año 2005. Y por último, 2 libros publicados por la Universidad de Cádiz, El romancero de la provincia de Cádiz, de 1996, y El cancionero gaditano tradicional, publicado en 2009, ambos de la investigadora Virtudes Ateo. Casi todo lo que se hizo en los años 60 y los años 70. Desde entonces prácticamente no se ha hecho nada. Está claro que había 2 focos de investigación que formaban un eje que a Juan Ignacio le gustaba mucho decir que era el eje Algeciras los barrios Taínos. Porque en la zona de la bahía investigamos él por su cuenta, como recopilador. Yo, en torno al Colegio Público Virgen de Guadalupe de Palmones, cuando estaba Rafael Fenoy de director, y allí con la ayuda de compañeros como mi amiga Teodoria Cedo del Olmo y con un grupo de alumnos bastante numeroso, pues hicimos una investigación muy profunda sobre zonas que habían estado aisladas en mucho tiempo, prácticamente durante todo el siglo XX, como Palmones, que no era lo que es ahora, Cortijillo, Palacorte, la pasada de Jimena, etcétera, etcétera. Todo eso se quedó recogido, grabado en cinta, con la música registrada, etc. Y además yo me dediqué a investigar la zona central del pueblo, porque Juan Ignacio, con su invidencia y con sus amigos, sus amiguillos, sus chiquillos del seminario, recorría el campo. O sea, él hizo el trabajo en el Jaramillo, en Ojé, buscando gente mayor que todavía vivía allí, que estaba junto a aquello de desaparecer. Y recogió cuentos, tradiciones del corcho, bueno, una ingente cantidad de documentos de la tradición. Luego,
hemos hablado del eje, de la punta del eje de la bahía. Vamos a pasarnos a la punta del eje de la zona de Tarifa, porque ahí también hubo un gran trabajo. Ya desde el final de los 70 y principios de los 80 comienza el trabajo de dos grupos tarifeños que fueron Almadraba y Pitanza, creados por el gran foro de investigadores que fue el concurso de música folk de Tarifa. Los miembros de estos dos grupos, especialmente Paco Vegara y Carmen Tizón, recorrieron aldeas, cortijos y barrios pesqueros del municipio tarifeño en busca de los textos de la tradición oral. Su trabajo luego se extendió a otros municipios de la comarca, bien como recopiladores o por medio de un proyecto pedagógico de rescate del folclore llevado a cabo en el año 1986 y que contó con la colaboración de varios centros docentes de la comarca. Así que estamos viendo cómo hay dos líneas de trabajo. Por un lado, el del recopilador preparado, formado en las técnicas de encuesta, que va haciendo su trabajo de una manera más o menos profesional, y luego los proyectos de investigación que se realizan en los colegios, guiados por profesores también formados en el tema y que se sirven del vehículo importante que es el niño dentro de las comunidades familiares y vecinales. Porque tú cuando le arrimas a una persona mayor una grabadora, lo primero que hace es quitártela y pegarte con ella a la cabeza. No es normal, o sea, se retrae. Sin embargo, a un nieto sí se le canta. Y más si el nieto le dice que tú te vas a la escuela, abuelo. Y entonces de esa manera se consigue, aparte de fomentar la comunicación intergeneracional, se consigue un gran acervo tradicional muy importante. Gracias a eso, más de la mitad de lo que hemos encontrado hasta ahora del repertorio de tradición oral del campo de Gibraltar se ha hecho así. Bueno, pues empezamos. La literatura de tradición oral se puede dividir en textos para cantar y textos para contar. Los textos para contar no nos interesan para esta charla, son los cuentos, tabarengas, adivinanzas, refranes, etc. Y los textos para cantar son los que nos interesan. Eso se puede dividir a su vez en dos grupos, para que nos vayamos entendiendo, porque luego vamos a ir dando muestras de cada uno de ellos. Los textos narrativos, donde incluiríamos el romancero, fundamentalmente, y los textos no narrativos, que en lugar de contar historias, lo que hacen es pues, expresar sentimientos humanos, emociones y tal, ¿no? Y ahí estaría el cancionero lírico, con los villancicos, las canciones de cuna, las canciones de chacarrá, bueno, las canciones de trabajo. Hay casi un desastre de grupos de musicales. Nosotros vamos a empezar por el romancero, vamos a empezar por el principio. En la comarca hemos rescatado, de esos 5 libros que hay ahí que nos han servido como referencia, 140 romances, sin contar versiones. Eso es mucho. Teniendo en cuenta que prácticamente se han investigado a fondo, a decir a los barrios de Tarifa, el resto de una manera más puntual. Entre esos romances, entre esos 140 romances, se incluyen en primer lugar los romances viejos, algunos de origen medieval o incluso más allá. En segundo lugar, los que podríamos llamar romances tradicionales tardíos, por ejemplo el de Alfonso XII, Margarita Pineda, la muerte de Prín, que suelen narrar sucesos más recientes. Y por último, las narraciones de Cordel o romances de Cien. Y como muestra un botón, os voy a cantar primero un romance viejo, el romance de Don Hueso, la cristiana cautiva, que aprendí de mi madre, Ana Rivera, hace muchos años y que además me viene perfecto para hablar del concepto de tradicionalización, que va a aparecer a lo largo de la charla varias veces, porque conviene que lo sepáis. Cuando, evidentemente, toda obra tiene que tener un autor. Se dice, autor anónimo. Bueno, anónimo sí, pero eso lo tenía que hacer alguien. Esa persona transmite esa obra, bueno, cuando la compone siguiendo las directrices que le marca la época, ¿no? La moda, la cultura de entonces y tal. Esa persona canta la canción, le va contando a la gente, y la gente la memoriza, la recuerda y la transmite. Pero antes de eso, también la cambia. Puede cortarle, puede añadirle, puede cambiarle y puede dejarle. Eso, multiplicado por un montón de años, al final acaba convirtiendo cada romance
en una variante en cada sitio, lo que se llama las culturas locales, los romances de las culturas locales. Y de eso trata este. Ese es el proceso de tradicionalización, que es memoria e innovación. Pues bien, la cristiana continua en sus orígenes fue una balada alemana que se cantaba en hexasílabos, es decir, versos de 6 sílabas. Narraba el rapto de la princesa Gudrun, porque es alemana, por la malvada reina Ferlinda, que la convierte en su esclava y la obliga a hacer toda clase de trabajos serviles, entre ellos lavarle la ropa en el frío mar del norte. En esa faena la sorprende su hermano, que la libera, la ropa la tira al mar y la devuelve al seno de su familia con gran alegría. ¿Dónde recojo el agua? ¿Qué ha pasado con esto? Pues muy fácil. Esta misma trama aparece en nuestra comarca muchos siglos después en forma de romance, es decir, ya son versos posílabos. Y de todo un momento histórico y cultural completamente hispano, como es la guerra de frontera entre moros y cristianos que caracteriza nuestra propia edad. Juzgamos nosotros mismos porque lo que es la trama se ha conservado intacta, todo lo demás ha cambiado. El día del torneo pasé por la orilla y vi a una mora lavando al pie de la fuente fría. Apártate, mora bella, apártate, mora linda, deja de ver mi caballo de estas aguas cristalinas. Soy mora caballero, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los moros el día de Pascua Florida. Si te quieres venir, vente, aquí en mi caballo iría, y los pañuelos que lavo donde yo los dejaría. Finos de Holanda, aquí en mi caballo iría, y los que no valgan nada por el río bajarían. Yo te juro al pie de la cruz que tu espalda va teñida y no te toca mirar hasta los montes de oliva. Al llegar a aquel monte, la mora llora y suspira, porque llora mora bella, porque llora mora linda. Lloro porque en estos campos mi padre a cazar venía, con un hermano que tengo y conmigo en compañía. Dios de los cielos, oh dulce Virgen María, pensé encontrar una esposa y encontré a la hermana mía. Abrí puertas y balcones, ventanas y celosías, y aquí traigo a aquella dama que buscamos noche y día. Que el que hizo el romance, la última versión, era más práctico que la otra. No tira toda la ropa. Los pañuelos caritos se los llevan. Bueno, en bastantes ocasiones nos hemos encontrado romances que incorporan como añadido a su estructura autosilábica típica
pequeños estribillos que rompen esa estructura. Estos estribillos están formados generalmente por onomatopeyas, palabras sonoras que aportan poco sentido a la trama del texto. Tal vez la invocación a Dios o a algún santo o poco más, una ejaculatoria y nada más. Más bien parece que su función es producir una ruptura melódica o de ritmo, a veces, casi siempre utilizando esas sílabas. Es decir, estoy cantando un texto con 8 sílabas y de pronto le meto un estribillo con 6. Entonces eso produce una ruptura de ritmo que le quita la monotonía de esos romances largos que al final acaban adormeciendo, ¿no? Sobre todo bueno, ya esto es que no hay ningún lado, pero en aquella época en que no había prácticamente nada en lo que entretenerse, escuchar un romance de 120 mitiques, pues al menos no era una barbaridad, pero ahora mismo sería imposible de hacer. Por eso se han metido esos estribillos. Vamos a ver una muestra de 2 de ellos. Van a ser fragmentos. Yo no puedo cantar la canción entera porque todavía nos tiramos aquí 2 horas. En los que aparecen esos estribillos añadidos con ese ritmo vivo que hemos mencionado. El primero se trata del romance de los peregrinitos, que fue popularizado por Federico García Lorca, recuperado por él en tierra granadina y del que nosotros presentamos una versión que nos cantó Ángeles Núñez Gómez de Jimena. Se trata de la historia de una pareja de primos carnales que peregrinan a Roma para que el Papa los case o les dé la dispensa que necesitan para poder comprar el matrimonio. Y en este caso el estribillo introducido es al árbol seco y al verde laúd. Vamos a cambiar de pie. Caminan para Roma dos peregrinos, caminan para Roma dos peregrinos, a que los case el Papa porque son primos al árbol seco y al verde laurel. Ya llegaron a Roma, suben arriba, ya llegaron a Roma, suben arriba, y en la sala de medio los examinan al árbol seco y al verde laurel. La campana de Roma ya repicaron, la campana de Roma ya repicaron, porque los peregrinos ya se han casado al árbol seco y al verde laurel. Evidentemente el estribillo de la rima y los reyes también. De hecho, hay una teoría todavía no aceptada de que los romances llegaron a bailarse, es decir, llegaron a ser un tipo de danza. Esto lo apuntó Ramón Méndez del Pidal y luego otros folcloristas como Joaquín Díaz también mencionan de sitios donde se ha visto a la gente utilizar romances para bailar. El segundo romance con ritmo y estribillo es el de la patrona y el militar. Esto es uno de los platos fuertes de la selección que hemos hecho. Este no es un romance tan antiguo como el de la cristiana cautiva, sino que se trata de una narración tardía tradicionalizada, de carácter burlesco, que se conoce desde el siglo XVIII. Narra la aventura de un militar que va a alojarse en la fonda de una patrona a la que al final seduce. Nuestra versión nos la cantó Consuelo Gómez, sobrina de Ángeles Núñez, la que me cantó la otra, en 1962. Todas estas canciones fueron grabadas en la casa de mamá Jesús, la casa de la tía de Jesús. Y Ángeles Núñez Gómez, que antes he mencionado, es su madre. Después hablaré de ella más despacito. Nosotros, para completar esta versión de Consuelo Gómez, le hemos añadido el final de otra versión tarifeña recogida por el grupo Almadraba. En dicha variante, tras los juegos amorosos de la patrona y el militar, esta da luz a los 9 meses a un niño tan clavado a su padre que nació milagrosamente con pelillo y con bigote. Y aunque en el romance utiliza una metáfora muy castrense, lo de los dobles sentidos está atento para los temas picantes y sexuales, se deduce que venían muy bien dotados sexualmente.
Para que el romance no se nos haga demasiado largo, nos vamos a saltar los subterfugios de acercamiento previo del militar para introducir a la dama y pasaremos directamente a mayores con el objeto de llegar pronto al desenlace final, que es lo que más nos interesa de la historia. El estribillo en este caso es con el ay, con el boletín que con el boletán. No perder el último verso. Lo tenía todo el mundo antes de la casa ya. Buenos días, patroncita, con el ay, donde cuervo este moral, que con el boletín, que con el boletán, donde cuervo este moral. En aquel clavillo viejo, con el ay, que está la puerta al corral, que con el boletín, que con el boletán, que está la puerta al corral. Pasamos a la noche, no hemos faltado la tarde. Buenas noches, patroncita, con el ay, donde me voy a acostar, que con el boletín, que con el boletán, donde me voy a acostar. En aquel leoncillo viejo, con el ay, que está dentro del corral, que con el boletín, que con el boletán, que está dentro del corral. Que corral ni que demonio, con el ay, con usted me voy a acostar, que con el boletín, que con el boletán, con usted me voy a acostar. Que ya quiso, que no quiso, con el ay, durmió con el militar, que con el boletín, que con el boletán, durmió con el militar. A eso de los 9 meses, con el ay, vaya si se fue a acordar, que con el boletín, que con el boletán, vaya si se fue a acordar. Pues parió un niño chiquito, con el ay, parecido al militar, que con el boletín, que con el boletán, parecido al militar. Con perilla y con bigote, con el ay, y bayoneta calante, con el boletín, que con el boletán, y bayoneta calante. ¿Ya venía bien? Bueno, y ahora llegamos a un momento bueno, pero el que más me gusta del concierto. Vamos a hablar de las informantes. He dicho las informantes. En femenino, porque más del 80% de las transmisores de la literatura de tradición oral son mujeres. La mayor parte de la cinta de cassette, las informantes nos dejaron los testimonios de su memoria en los años 70 y 80 están llenas de voces femeninas. Y algunas eran auténticos pozos sin fondo, cantando y contando sin parar sus cuentos ancestrales, sus viejos romances, sus canciones de trilla, sus nanas, sus andangos, sin que pareciera que su memoria llegara nunca a tener fin. Son las que Paco Vergara, compañero de Tarifa, llamaba informantes estrellas. Él cita como ejemplo el caso de Dolores Perea Rondón, vecina de Tarifa, aunque criada en las Canchorreras. Yo añado a mis dos informantes estrellas, que son Josefa Fernández Amores de Palmones, que en memoria recordaba también en los años 80 los mejores romances y una gran parte del cancionero lírico de allí, y sobre todo Ángeles Núñez Gómez, nacida y criada en Jimena, pero de ascendencia y cultura barreña. Con una enorme generosidad y una voz maravillosa y evocadora, Ángeles fue desgranándome canción a canción lo mejor de la música tradicional de los barrios de Jimena durante muchas tardes de invierno, en torno a la mesa camilla de su casa madrileña y en torno a la mesa camilla de la casa de mamá Jesús. Junto con un montón de gente más, Pepe La Boda, Isidro Gómez, Jesús Gómez, Consuelo, María Antonia, Felipa, Ana María Gallardo, bueno, Fernanda Gallardo. Llenamos decenas de cintas, con prácticamente más de la mitad del repertorio tradicional de los barrios. Bueno,
Ángeles Núñez, la madre de él y la madre de Almudena Ariza, la reportera de guerra de televisión. Una mujer ilustre. Bueno, como homenaje a estas grandes mujeres, transmisoras de una cultura popular, que ya prácticamente da su último coletazo, voy a cantar el romance de Marianita Pineda, que nos transmitió con una voz perfecta Josefa Fernández Amores de Pamplona. Este romance es muy conocido en toda Andalucía y que inspiró una obra de teatro de Federico García Lorca, narra la conocida historia de una mujer liberal condenada y ejecutada en Granada en 1831 durante la década ominosa de Fernando VII. He de destacar el dramatismo muy característico de estos romances tardíos tradicionalizados que ponen el acento en los elementos teatrales en forma de diálogo en detrimento de los elementos narrativos más propios de los romances antiguos, que se acompañan con melodías que buscan la emotividad utilizando los tonos menores. Si alguien entiende de música, sabrá que si se quiere escribir una canción triste, con sentimiento, es mucho mejor utilizar acordes menores o círculos de acordes que estén en tono menor que acordes mayores. El acorde mayor suena más alegre. Entonces, en este caso ocurre eso. Marianita Pineda. Marianita solita en su cuarto, ella sola se pone a pensar. Si me viera mi amante bordando la bandera de la libertad. La bandera que bordó mi mano con las letras de otro color, ni el decirle quién mandó a bordarla, eso nunca se lo diría yo. Marianita salió de paseo y a su encuentro salió un oficial que le dice: señora Marianita, prontamente vuelva a ser usted atrás. Encerrada solita en su cuarto y que no haya ni ventilación, hasta que diga quién mandó a bordarla, eso nunca se lo diré yo. Ya se lleva a Marianita y una escolta la acompaña. Sus hijos le dicen llorando: vuelve a casa, querida mamá. Que me quite mis hijos de adelante, que me los quiten, que no los vea yo, y que me quiten mis hijos de adelante. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. Bueno, aprovecho este romance de Marianita Pineda para hablaros también de lo que son las versiones o variantes, que ya las hemos apuntado por ahí, pero vamos a profundizar un poquito. Los romances se actualizan gracias a las versiones, que son adaptaciones de los textos a las modas imperantes y a los contextos culturales locales. Según Luis Díaz Viana, el romance tradicional vive en sus variantes. En nuestra comarca pueden aparecer versiones muy diferentes del mismo romance en zonas muy cercanas.
en torno a 3 o 4 kilómetros y ya el romance es distinto completamente. Esto creemos que se puede ver al aislamiento propio de las aldeas rurales y marineras que habían entrado el siglo XX y al crisol de procedencia de la población campo-gibraltareña, sobre todo en las grandes ciudades de la bahía a partir de los años 60 y 70, que fue el momento de la industrialización. Empieza a llegar gente de Alcalá, empieza a llegar gente del resto de la provincia de Cádiz, del resto de Andalucía, incluso gente del norte, y entonces se produce ahí una mezcolanza tan grande de personas con sus memorias cada uno, vamos pegados a la memoria, ¿no? Que puede uno estar encontrando romances de otros sitios sin saberlo. De todas maneras, sí es la historia. O sea, así es la formación de la historia. Te has pasado ya casi 10 minutos, te lo digo no por nosotros que estamos encantadísimos, sino por los pequeños y eso de... Así es, pero dice me dijeron 1 hora. Y lo veía hasta la 8. Sí, bueno, estaba en el programa había 3 cuartos de hora. Me faltan los acarrados, me faltan todas. No sé, yo no tengo, yo estoy mirando el programa, me he equivocado, entonces vamos a ver, es a las 8:15, bueno, nos tenemos que ir. Eliminamos el coloquio, Sí, de acuerdo, y continúa hasta las 8:15, un poco más. Hablado ocioso. Hasta que Bueno, voy a pasar de los romances. Qué pena, bueno, esto lo haremos en otro lado. Bueno, pasamos también de los romances de ciego. Vamos a ver una cosa muy interesante, este diálogo. Vamos a empezar la parte de la canción no narrativa por los villancicos, ¿vale? Voy a cantar un fragmento de 2 villancicos que expresan muy bien cómo la música moderna transmitida por un medio de comunicación y hasta finales del siglo XX, a través de discos, caseos, CD, acabó hace unos años con muchas de las variantes locales de villancicos que habían perdurado hacia la transmisión oral. Desde aquí quiero agradecer a la Peña de la Tabernina de los Barrios el magnífico trabajo que está realizando para rescatar la Navidad tradicional de los barrios y también por haberme dejado los instrumentos para esta charla. Bueno, así como se cantaban en algunas localidades de la comarca, los peces en el río y campana sobre campana antes de que la popularizaran Manolo Cobay y otros artistas de los años 70 y 80 que pasaron como una pisonadora y se cargaron prácticamente todo lo que se cantaba de una manera tradicional. Los peces en el río. Que brincan y saltan los peces en el río, que brincan y saltan los peces en el agua, que brincan y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen fue a París, debajo de laurel, y las hojas se caían por ver al niño nacer, que brincan y saltan los peces en el río, que brincan y saltan los peces en el agua, que brincan y ven y vuelven a beber, peces en el río por ver a Dios nacer. Ahora vamos a ver la ventana sobre ventana, o campana sobre campana. Este es muy curioso lo que ha ocurrido porque al principio se cantaba como ventana sobre ventana y luego empezó a cantarlo en los 4, una versión que él había recogido de otro sitio de España como campana sobre campana. El villancico es prácticamente igual, es una canción enumerativa en la que se van pasando las campanas a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, 5, hasta las 6 llegamos, porque yo no me he encontrado más rimas a partir de ahí. Entonces cuando llega Manolo Cobá, esta canción empieza a cantarse, pero ya en vez de ventana sobre ventana, con la misma música y todo, pero con campana sobre campana. Voy a cantar primero el estribillo original, el antiguo, y luego el ya contaminado. Ventana sobre ventana y sobre ventana una, asómate a la sala.
Jiji, por el bien que te adoro, échale, échale en la capilla al toro, échale, y dile torito, llámale, llámale con el capotillo, llámale. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al niño de Dios. Jiji, por el bien que te adoro, échale, échale en la capilla al toro, échale, y dile torito, llámale, llámale con el capotillo, llámale. Así. Bueno, vamos a cantar ahora, esta también me la cantó a Evelyn Núñez, son unas canciones de trilla, ahora le he tocado el turno las canciones de trabajo, me voy a saltar en la descripción, son canciones que se cantaban cuando se estaba trillando en la era, bastante un calor impresionante, ¿no? Entonces ya veréis cómo expresan esos padecimientos las criaturas que estaban subidos encima de la trilla y dirigiendo la mula. Las mulas solían llevar campanas, cascabeles, le llamaban mulas cascabeleras, arte mulilla todas las cascabeleras. Yo voy a intentar imitar estos cascabeles, con dos cascabeles, pero los cascos los voy a hacer con esta sonaja de pezuña de cochino. Esto es una de las cosas más impresionantes que a mí me han... Esto no es de aquí. Aquí tenemos la zambomba de pica, que es también un instrumento tremendamente arcaico y tremendamente interesante, ¿no? Pero esto suena como los cascos de las mulas. Vamos a ver. La mula de la mano, la de rodeo, ¿a dónde está la olla que no la veo? Un gazpacho de nieve y una sandía, la sombra de una parra, qué buena día. Ya está el gazpacho hecho y en el tornillo hay que espantar a las moscas y a los chiquillos. Ya huele a chicharrones, huele a morcilla, y nosotros en la era trilla que trilla. Arremuilla gorda cascabelera, a la hija de gramo, quien la comiera. ¡Arremola! Vamos a dejar las nanas nada más, voy a faltar las canciones de con estribillo, vamos a pasar a las nanas. Esto sí, las nanas es importante, ni las nanas de Chacarrá se pueden dejar. Bueno, la mezcla de riqueza poética, amor, ternura, calma y seguridad que se transmite en muchas de las nanas de la tradición oral campo-puertorriqueña contrastan con la exhortación o la amenaza de una madre agobiada por las tareas del hogar que tiene que atender a otros hijos de una familia numerosa y que necesita que el niño se duerma y se duerma ya. De ese modo se recurre al miedo y aparecen personajes como el coco, el tío Cañuña, la gitana, las moras o incluso los ángeles que se llevan a los niños que lloran y no se duermen. Esa sencillez humana y amorosa de las canciones de cuna andaluza, junto a la dura realidad doméstica de las mujeres pobres, inspiró a Federico García Lorca, que en una conferencia que leyó en la residencia de estudiantes madrileña de 1928 pronunció estas palabras. No podemos olvidar que la canción de cuna está inventada por las pobres mujeres cuyos niños son para ellas una carga, una cruz pesada por la cual muchas veces no pueden. Son las pobres mujeres las que dan a sus hijos este pan melancólico y son ellas las que lo llevan a las casas ricas. El niño rico tiene la nana de la mujer pobre. Eso lo voy a escribir. Nosotros vamos a escuchar ahora 4 de estas nanas, muy cortitas, recogidas en los barrios. Pero en la primera de ellas hemos insertado un estribillo muy marinero que le cantaba a su madre, nuestro compañero tarifeño Paco Vergara. Las otras 3 las aprendí yo de mi madre cuando se las escuchaba cantársela a mis hermanos, años más tarde de que ella me las cantara a mí. Mi madre cantaba muy bien y acompañaba el ruido de las nanas con el balanceo de una humilde silla de Enea, haciendo un ruido rítmico que mucho tiempo después yo identifiqué con los latidos del corazón.
Voz, arrullo, balanceo, ritmo y vínculo estrecho, físico y amoroso entre madre e hijo. Ahí está la magia. Mi niño muy chiquitito, mi niño no tiene cuna, su padre que es carpintero le va a hacer una. Ea la ea, ea la ea, que aquel que no se embaraca no se marea. Ay, verde fanona, vení cantando a llevarse a mi niño que está llorando. Ea, 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 la ea, perejil y culantro y alcaravea. Ay, 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 del pepino. Si tu padre es un borracho, la culpa la tiene del vino. Ea la nana, duérmete lucerito de la mañana. Las mujeres de la sierra a dormir a su chiquillo, en vez de cantarle coco, le cantan por fandanguillo y lo duermen poco a poco. Ea, 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 la ea, mi niño se ha dormido, bendito sea. Terminamos por Sacarrás y así terminamos de rendirle también el homenaje que se merece nuestro amigo Juan Ignacio. Bueno, el Sacarrás es un baile encante que, aunque se denomina normalmente también fandango del tarifeño, fue muy popular hasta hace unas décadas en todo el campo de libertad e incluso en algunas zonas limítrofes. Casi invariable en su ritmo, su acordes y sus cantes, sí ofrece variantes en su forma de cero bailado, conociéndose varios tipos de danza como las variantes sueltas, el zángano, que imita el baile sin voz de las ovejas, o el fandango de Bucarrete, que se baila agarrado y que se practicó en caserío y cortijada de las tierras compartidas entre los barrios y Castellar. También existe un baile similar en Jimena que se llama la Jincaleta, otro en San Roque que se llama fandango de Conquistacón, pero todos son muy parecidos. No hay diferencias notables entre uno y otro con respecto al eje principal que es el fandango tarifeño. Aunque está la variante del fandango agarrado que se baila en Castellar, los barrios, y este no se baila en Tarifa. Bueno, destacar que fue nuestro amigo Juan Ignacio Vicente el que más investigó sobre este fandango y que el único libro publicado por el mismo es obra suya. En él nos dice que el ritmo de Sacarrás es un compás repetido y de una gran fuerza y que responde onomatopédicamente muy bien a su nombre. Es decir, suena chacará, chacará, chacará. Se han recuperado más de 600 de estas coplillas, sumando todos los municipios sondeados. Los temas que aparecen son la exaltación del propio Sacarrás, el orgullo hacia los pueblos de la comarca y sus paisajes, la belleza de la mujer con pueblo andareña y unas letrillas muy peculiares que reflejan uno de los aspectos más propios de la fiesta del Sacarrás.
conocerse entre sí las mozas y mozos cazaderos de los distintos partidos y aldeas del campo para ver si con un poco de suerte podían encontrar pareja en un mundo del rural en el que la comunicación era muy precaria y no existían los puntos de encuentro de los pueblos y ciudades. Así hay letras que piropean a tal o cual muchacha del gusto del pretendiente que le canta y otras que reflejan los choques, peleas o encelamientos que primero salían a relucir en los cantes y poco a poco iban subiendo de tono hasta que en algunos casos se llegaban las manos o incluso se sacaban las navajas. Bueno, es una selección de todo ese tipo de cantes para que os deis cuenta, porque haría falta que enseñar a alguien que se saliera a bailar, pero evidentemente eso es complicado. Ese lobo malo lobo